Vamos a hablar sobre el periodo del desarrollo del aparato gastrointestinal, por lo cual es muy importante que ustedes recuerden aquellos puntos teóricos que ya repasamos. Vamos a hablar del desarrollo del aparato gastrointestinal, así que es muy importante que ustedes recuerden aquellos temas que ya vimos del desarrollo embrionario. Corte. Vamos a ver el desarrollo del aparato gastrointestinal, así que es muy importante que ustedes recuerden aquellos puntos que ya vimos en el desarrollo embrionario. Obsérvese ustedes la cavidad amniótica, el área cardiogénica, del mesodermo lateral, el pedículo de fijación, el alantoides, que recuerden que es un repliegue, una invaginación de endodermo en el pedículo de fijación, el saco vitelino, la cavidad coriónica, ¿sí? Eso lo vemos en un corte longitudinal y en un corte transversal en el recuadro de abajo. Nuevamente, observen las estructuras, identifíquenlas. Entonces, como consecuencia de esta expansión y protrusión del embrión, eh, y por supuesto de las membranas que lo rodean en la cavidad uterina, la conexión entonces entre el embrión y el saco vitelino continúa disminuyendo de tamaño. Entonces, observe usted en esta vista longitudinal y esa vista transversa cómo suceden estos fenómenos. También a este nivel transversal, el intestino posterior ya no se encuentra conectado en el saco vitelino, como ustedes ya lo observaron. Y también en esta imagen identifica las estructuras del trofoblasto, del celoma extraembrionario y el celoma intraembrionario. Observen las estructuras del pedículo de fijación en este esquema, el saco vitelino, el mesenterio dorsal, el pedículo de fijación. Observen las estructuras del trofoblasto en una vista longitudinal y una vista transversa. Aquí el tubo digestivo se halla suspendido por el mesenterio dorsal en la cavidad peritoneal primitiva y el pedículo de fijación que contiene el alantoides se encuentra próximo al pedículo vitelino. Ahí es donde el intercambio de nutrientes se da de forma apropiada entre la madre y el embrión y utiliza este último esta circulación para el crecimiento, ¿verdad? Y recibe el aporte de nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Por lo cual, como resultado de todo esto, bueno, el saco vitelino empieza a reducir su tamaño. ¿Para qué? Para permitir el crecimiento del embrión durante las primeras semanas. Observe las estructuras que se observan ahí. Observa esa estructura en amarillo que representa al tubo digestivo. Observe el esófago, observe las estructuras que van a formar el estómago, la cavidad dilatada del estómago. Observen también las estructuras que va a formar el esbozo hepático, el esbozo pancreático dorsal también. Observe el pedículo de fijación. Observe cómo las estructuras, el borde posterior, cómo se fija a la pared posterior mediante el mesenterio dorsal. Obsérvese también el alantoides y la cloaca. Es aquí donde el intestino primitivo está suspendido por los mesenterios dorsal y ventral. El mesenterio ventral deriva del septum transversum y por esta razón solo está presente en la región distal del esófago. El estómago y el duodeno proximal, todos los esbozos y divertículos este, se quedan, se originan a partir del tubo digestivo. El divertículo traqueobronquial se separa gradualmente de la zona ventral del intestino anterior
por medio del tabique traqueoesofágico, el cual no está mostrado. Entonces, trate de identificar aquí las estructuras del tubo digestivo. Aquí vemos la membrana bucofaringea, la membrana cloacal, vemos aquí el septum transversum. Ese septum transversum para hacer la división entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Nótese el crecimiento del embrión, cómo va creciendo y cómo van cambiando las estructuras. Aquí el intestino primitivo por lo general es estudiado en 4 partes. Primero la faringe, que lo observamos en verde, ¿sí? La faringe pues va a tener las bolsas faringeas, que se extienden desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo traqueobronquial. Es muy importante que ustedes lo identifiquen. Fíjense, aquí está la membrana bucofaringea, aquí ven las bolsas faringeas y aquí ven el esbozo traqueobronquial. ¿Lo vieron? Acá se observa que va a ser el primordio de lo que es el árbol pulmonar. La segunda parte que es importante de identificar es el intestino anterior. Como ustedes lo ven acá, el intestino anterior es esta estructura que se encuentra en azul y es irrigado, como ustedes saben, por por la, por la arteria celíaca y se extiende desde el divertículo traqueobronquial hasta el esbozo hepático. Aquí el intestino medio es irrigado por la mesentérica superior y ya el intestino posterior, pues la mesentérica inferior. Entonces, su irrigación está dada por la mesentérica superior en cuanto al intestino medio, que está dado por el color azul. Ese trayecto representa el intestino medio y se extiende desde el esbozo hepático hasta el tercio de la unión de los 2 tercios derechos con el tercio izquierdo del colon transverso. Y eso va a ser ya en el adulto, pero vamos a comprender esta división para que tenga una estrecha correlación entre lo embriológico con lo anatómico. Ya el intestino posterior, en amarillo, es principalmente irrigado por la arteria mesentérica inferior y se extiende desde el colon transverso distal hasta la membrana cloacal, ¿sí? Nótese en la región posterior cómo van las arterias celíaca, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, todo representado en rojo, ¿sí? Y representa también que esas ramas provienen de una gran rama, una gran arteria que se llama la arteria aorta, que lo vemos lo más posterior en rojo, ¿sí? Lo más anterior, pues representan las cavidades. La cavidad pulmonar, que se encuentra acá, dividido por el septum transversum, y lo muy inferior y anterior representa la cavidad abdominal. Hacemos un corte a nivel del vaso, podemos observar las estructuras en un corte transversal, a como se observan ahí. Nótese el aorta más posterior, nótese el vaso, nótese el estómago, nótese el hígado, nótese en las estructuras el ligamento falciforme, el ligamento hepatogástrico, que va a formar el aumento menor, el ligamento gastroepiploico, que va a formar el aumento mayor, el esbozo pancreático dorsal, la vesícula biliar, el esbozo pancreático ventral, que después se va a fusionar con el esbozo pancreático dorsal para formar la estructura del páncreas, el conducto vitelino y la lantoides. Aquí es importante recordar que el ligamento falciforme y el epiplón menor, compuesto por los 2 ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal, van a derivar del mesenterio ventral, mientras que los ligamentos gastroesplénico y esplenorenal, los riñones, no se muestran aquí, bueno, van a derivar del mesenterio dorsal. La vesícula biliar se ha desarrollado a partir del esbozo hepático, como ustedes recuerdan, eso está pasando alrededor de la 5ª semana. Obsérvese como el esbozo hepático ventral, pancreático ventral y el conducto colédoco migran dorsalmente por detrás del duodeno. Así, el intestino medio comienza a rotar en dirección antihoraria, como se ve frontalmente, hasta el final de la 5ª semana. Se forman entonces el esbozo del ciego, que delimita la región próxima de la futura unión iliocecal, y al mismo tiempo el estómago rota a lo largo del eje longitudinal.
Observe esa rotación y esa migración. El intestino medio no se ha herniado fuera de la cavidad abdominal y dentro del cordón umbilical debido principalmente al rápido crecimiento de las vísceras abdominales. El intestino medio ha rotado ahora 90 grados. Las asas yeyuno-ileales se forman como resultado de la rápida elongación del intestino medio y, y de su mesenterio. El tabique urorectal se ha dividido la cloaca en el seno urogenital y el conducto anorrectal. Y en la siguiente secuencia, el intestino medio retornará a la cavidad abdominal y continuará rotando. O sea, se pierde esa hernia, dijimos que a la octava semana. Finalizará su rotación completa de más o menos 270 grados en dirección antihoraria. El intestino medio retornará completamente a la cavidad abdominal. En el apéndice se formó durante el descenso del colon derecho descendente. Tanto el colon ascendente como el descendente se hacen retroperitoneales. Después de sus mesenterios se han absorbido en la pared abdominal posterior y el colon transverso y el sigmoide y parte del intestino delgado, las asas de ayuno ileales, el apéndice y el ciego inferior conservan su mesenterio. El esbozo pancreático ventral ha migrado por completo detrás del duodeno para fusionarse con el esbozo pancreático dorsal y formar el páncreas definitivamente. El páncreas y el duodeno, excepto su parte anterior, este, se hacen retroperitoneales y los conductos pancreáticos principales de Wilson y el de Santorini mantienen sus conexiones con el duodeno. Debido a que el mesenterio dorsal sobresale en forma de biplón mayor, el cual cuelga de la curvatura mayor del estómago. Observen entonces las estructuras de acá, el estómago, la curvatura mayor, la curvatura menor, menor, la curvatura mayor. Aquí vemos el hígado, aquí vemos el aumento menor y el aumento mayor. Ya vemos las estructuras que ya anatómicas que van a dar como resultado ya en la edad adulta. Vemos el estómago, el aumento mayor, ¿sí? Esta bolsa aumental que representa el ligamento gastrocólico. Ya posteriormente el colon transverso y su mesocolon. Observamos el páncreas, que queda retroperitoneal, y el duodeno en su parte inicial, que es retroperitoneal. Ya posteriormente es intraperitoneal porque está con su mesenterio. Aquí observamos las asas de intestino delgado, que es intraperitoneal por su respectivo mesenterio. Ahí vemos nuevamente las estructuras. En este caso, los dos pliegues del epiplón mayor y el mesocolon transverso se han fusionado, como lo ven ahí.